una cuestión que no hemos estado mucho en el tratar, pero bueno, como hemos estado en los últimos meses muy ocupados defendiendo precisamente la continuidad de esta historia, pues nos voy a contar un poco cómo ha estado esta situación de los taxis en Asturias en los últimos meses. En Asturias en este momento hay dos taxis que funcionan muy bien, idénticos, que se ven con diferencia, o sea, no se abrió en el año 99 y en el año 2001 abrió el año bien. El único área grande de Asturias que no abrió el TAC fue Gijón y después abrieron dos TACs pequeñitos en áreas periféricas, que son Mariondas, una de Cangas y una pequeñita como Santander, y el otro a la zona limítrofe con Galicia, Luarca y demás, tienen también dos equipos de seguimiento domiciliario pequeñitos, pero bueno, muy eficaces. Entonces, bueno, esta situación pues, se ha querido de alguna manera desmontar en los últimos meses, empezando por el Estado de Oviedo, que es, a fin de cuentas, la capital de la comunidad autónoma, de una manera bastante absurda, bastante no irracional del todo, sin mayores pretensiones que digamos, hacer desaparecer una estructura para abrir un centro de 4 camas para los coagudos, o sea, necesitamos el centro de los coagudos, está claro, pero bueno, no a costa de deshacernos de recursos que llevan demostrando mucha efectividad, una alta efectividad desde su calidad por 12 o 13 años, y sobre todo sin contar con los profesionales, ¿no? Se nos ha informado para nada y de repente nos encontramos en junio con que le llega al equipo de Oviedo, le llega una orden de 100, ¿no? Entonces ahí comenzar toda una serie de movilizaciones y estas movilizaciones, pues podéis reflejar con la prensa bastante, bueno, que salen, hemos tenido apoyos desde Víctor Manuel que organiza la música de la película Desconectados, que se trata un poco lo que es el modelo de Lies, está la productora del documental, que es un amigo y demás, que son una fuerte conocida del mundo del cine, también hizo su plano de arena al tema este. Este es el jefe de Tierras, Joaquín Moreno, que es el jefe del equipo de transitivo comunitario de Oviedo, y a su lado está Javier Montejo, que es uno de los padres de la reforma psiquiátrica asturiana, es decir, que digamos quien tomó las decisiones, pero bueno, también de alguna manera seguir llevando por delante el trabajo no ya de 13 años de edad, sino de casos como el de Javier Montejo, que está más sobre una grave enfermedad. Pues lleva como 25 o 40 años dedicado al tema. A ver, Montejo es una psiquiatra del caso. Los dos se hacen, incluso Javier Montejo, que fue director regional de salud mental, que ha sido un alto cargo durante mucho tiempo de la salud mental nacional y asturiana, es una de las personas que está haciendo calle, que está haciendo domicilios, que está haciendo una interacción muy comunitaria con los pacientes y no está dispuesto para nada a renunciar a un modelo que, según él, después de toda su experiencia, ha sido un modelo que mejor le ha permitido tratar a los pacientes y con el que, digamos, con más eficacia y efectividad ha visto que se ha podido manejar con los pacientes más graves, ¿no? Esto es un poco aquí lo que nosotros hemos hablado con la salud mental. Este es el inicio de todo el tema, que en el Congreso de junio de este año de abril yo estuve haciendo un poco de defensa de la situación de Oviedo, aunque Dios no pone peligro, pero bueno. Y este es ya el final, este es nuestro querido consejero. Este es el final del proceso. El final del proceso consistió en que el Ayuntamiento de Izquierda Unida y UPyD presentaron 2 mociones de apoyo a los equipos de tratamiento efectivo comunitario en el Ayuntamiento de Avilés y en la Junta General del Principado. Entonces, bueno, fue emocionante ver que tanto un día en el Ayuntamiento de Avilés como otro día todos los diputados asturianos se dedicaron a hablar de TAC, por lo cual yo creo que es en ningún sitio los políticos saben tanto de salud mental como en Asturias. Por ejemplo, que hay unos empolles que, bueno, dado justo cómo manejaban la tecnología, cómo era terapéutica, calidad de rehabilitación, bueno, una cosa tremenda. Y bueno, en ambas votaciones se aprobó por unanimidad el ordenar a la consejería que realizase los planes, no solo eso, sino que estimulase y que proliferase, si es lo posible, por proliferar el crecimiento y desarrollo de más etapas, ¿no? Por lo cual, de momento hemos frenado lo más difícil, que era frenar el cierre de Oviedo, que era lo inminente,
y esperemos que, bueno, ya creo que de legislatura pues no vuelva a haber más problemas. Entonces, bueno, ya digo que esto es una entrada que no hubiese querido tener que hacer, pero bueno, yo creo que el movimiento sigue vigoroso, yo creo que nos ha fortalecido más que previamente, o sea que digamos que ha sido momentos de mucha duda, pero a la larga yo creo que nos ha venido, nos vendrá bastante bien el camino recorrido. Bueno, les voy a explicar muy por encima el tema del tratamiento efectivo comunitario. Bueno, la cuestión de poner tanto énfasis en el tratamiento efectivo comunitario, bueno, en nuestro caso en el área de riesgo constituye la piedra fundamental del tratamiento, vamos, el abordaje de parte de los trastornos mentales graves, que es lo que digamos los más graves además. Y nos parece que, bueno, que es una estrategia, digamos, para el siglo XXI, ¿no? Nos parece que ya hemos pasado la época de cerrar los hospitales psiquiátricos, o por lo menos en la mayoría de las mentes, aunque no en la mayoría de las comunidades autónomas, porque bueno, de las 17 comunidades autónomas que tenemos en España, solo 4 creo han cerrado todos los hospitales psiquiátricos, o sea, queda todavía con bastantes cosas por hacer, pero bueno. Yo creo que la segunda etapa pasó la etapa o está pasando la etapa de las intermedias y demás, que tienen una función muy importante en la época del cierre de los hospitales de día y demás, que tienen una importante capital digamos, cuando salían los primeros pacientes de los hospitales psiquiátricos, pero bueno, lo que hemos visto es que donde empiezan los problemas de los pacientes, un poco también como comentaba previamente Eulalio y demás, digamos, que es en la calle, ¿no? Es en la calle, en su casa, en la búsqueda del puesto de trabajo, es a la hora de mantener confianza, por sus derechos de ciudadanía más básicos, o sea que ya no está en ningún dispositivo, ya no, digamos, el centro, pensamos que debe empezar a ser para el abordaje de la patología grave el lugar más cercano al usuario, ¿no? Eso coincide pues, con una de las estrategias de cronicidad que más está definiendo últimamente, por ejemplo, la que desde el País Vasco está de alguna manera difundiendo el antiguo consejero Rafael Bengoa con la idea de convertir, digamos, el domicilio de los pacientes crónicos en un centro de operaciones que evite recaídas, que evite hospitalizaciones y que evite crisis, ¿no? Porque desde luego el seguimiento cuanto más cerca sea, más información vamos a tener de los pacientes y mejor vamos a poder prevenir incluso sobre su curso, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que puede ser, por lo menos en nuestro caso, ha sido una herramienta de transformación muy importante. Bueno, esto ha sido un poco la situación. Bueno, la situación en España, pues yo creo que en prácticamente todas las comunidades es que hay un suficiente desarrollo de los servicios de rehabilitación, que los centros de salud mental, como comentabas antes, están colapsados y los servicios sociales pues, no están tampoco tienen una dotación que se asemeje a la que tiene la mayor parte de Europa. En España sabéis que a diferencia de los países centroeuropeos, la mayor parte de los pacientes están viviendo con sus familias y hay un perfil muy claro de cuidador, que suele ser la madre, en torno a 50-56 años, y después de una persona con una movilidad psiquiátrica pues el doble de la esperada y con escasa posibilidad de ayuda externa, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en el modelo comunitario pues, bueno, hay una serie de encajes o de problemas en el encaje que pueden dificultar incluso la viabilidad del propio modelo si no se corrige. Y con estos problemas es un poco para enfrentar estos problemas y para recoger los detalles. Está claro que la familia no puede ser alcalde de todo, que coordinar múltiples dispositivos, limitar responsabilidades y demás, todo eso puede acabar condicionando mucho el resultado de la función y que el acceso a la rehabilitación, que sobre todo sigue siendo muy tardío en la mayoría de casos. Estamos recibiendo gente que llega a los servicios de rehabilitación como 8 o 10 años de evolución muchas veces de procesos psicóticos. Es un poco la media habitual. Cuando empezamos con una etapa nos encontramos con gente que lleva 15 o 20 años y sin haber hecho ninguna estrategia de rehabilitación con ellos. O sea que creo que a todos nos gusta. Bueno, la estrategia nacional de reconocer
tema de los taxis, los equipos de continuidad de cuidados para digamos, como idóneos para el abordaje ambulatorio de los trastornos mentales graves. Y esta es un poco la filosofía más básica del TAC, ¿no? El mejor hospital, en el caso de los enfermos, pensamos que puede ser incluso su propia casa muchas veces, ¿no? Más que la hospitalización, que muchas veces conlleva una serie de cuestiones, sobre todo si es involuntaria y además una serie de cuestiones estigmatizantes verdaderamente severas. Nos hemos decidido por trabajar lo más posible en el domicilio. Este índice son los psiquiatras, digamos, un psiquiatra y un trabajador social, que los que empezaron con el modelo en Estados Unidos, que tienen cuestiones básicas, que todo tipo de terapeuta de sentido comunitario, según la provisión de recursos materiales, generar habilidad de adaptación para responder a las demandas de la vida comunitaria, que deben ser aprendidas in situ. Esto es un poco la clave de toda esta historia. Lo que vamos viendo es que el trabajar con los pacientes a nivel domiciliario, los aprendizajes son mucho más fáciles y se incorporan mucho más fácilmente a la vida cotidiana de los pacientes, que si esos mismos aprendizajes se hacen en centros de rehabilitación, se hacen en hospitales de día o se hacen en comunidad terapéutica, ¿no? O sea, todo lo que se trabaja con el paciente en casa se incorpora con mucha más facilidad a la vida cotidiana de los pacientes. Y esto es muy importante, yo creo que es una ganancia muy valiosa. Y aparte permite también trabajar con toda la familia, porque normalmente que toda la familia se desplace en el consultorio es muchas veces verdaderamente difícil. Entonces podemos tener, en primer lugar, una visión mucho más amplia del contexto, que es una cuestión que muchas veces se elude ya en la análisis, vamos, en la formación psiquiátrica más básica, del contexto en el que vive de verdad el paciente, que muchas veces te lleva grandísimas sorpresas, o sea, cuando comparas cómo te cuentan esos domicilios cuando los ves en realidad, pues la verdad es que no tienen nada que ver con las descripciones que hacen y son muchas veces, están viviendo en condiciones muchas veces infrahumanas, ¿no? Y luego pues, tenemos la cuestión esta, que yo creo que es importante poder tener acceso a todos los familiares, conocerles a todos y aparte permitir la posibilidad de apoyo y de cercanía en el problema y en el manejo del paciente, no para la crisis. Yo creo que son de las cuestiones de más tranquilidad de esta. Bueno, son el resto de cuestiones que establecieron los límites y esto es un poco lo que, así, por encima lo que se hace en un TAC, por ejemplo, con los que hacen una labor en primer lugar de enganche con el paciente, luego se trabajan todos los temas de apoyo y de gestión del dinero, de apoyo y búsqueda de vivienda, se hacen intervenciones psicoeducativas a domicilio como el método de FALUC, que es un método diseñado específicamente para las intervenciones domiciliarias, y que es unifamiliar, a diferencia de los grupos multifamiliares, es un método tiene un nivel de eficacia realmente elevado, pero es un método duro y necesita que las familias tengan una cierta consistencia, ¿no? Se apoya a los cuidadores, se trabaja con el tema de manejo de medicación, de actividades de vida, apoyo social y se hacen algunas intervenciones psicológicas también. Luego, si el paciente necesita una intervención psicológica específica o especialmente cualificada, se le pone en contacto con el profesional de la estructura rehabilitadora experto en esa cuestión para que intervenga con él. O sea, que con el paciente no solo intervienen los miembros del TAC, sino que interviene cualquier otro profesional del área en el momento que lo necesite. Luego veremos un poco de la situación. Bueno, esta es un poco la discusión del tratamiento psicológico comunitario en España. Nosotros sí que apostamos por una rehabilitación psicosocial, pero digamos donde lo sanitario tenga más peso que lo que tiene en muchas comunidades autónomas, ¿no? Pensamos que el tramo de competencia de lo sanitario debe extenderse para atender no solo a la enfermedad, sino también al daño, a la discapacidad y al hábitat, ¿no? Y se trata de, porque es quizás el abordaje que mejor permite recuperar la ciudadanía de los usuarios. Pensamos que no es superar la crisis, sino es entenderse del usuario y delegar en
en otras agencias que muchas veces dependen de servicios sociales y demás. Pensamos que en ese sentido sí que tenemos diferencias con algunos planteamientos que hacen desde algunas comunidades autónomas. Bueno, y la discusión, yo creo que en este momento son 4 comunidades autónomas, creo que está La Rioja, creo que está Cantabria, Navarra no sé la situación y no recuerdo cuál es la otra, el resto de provincias hay en todas, o sea que, digamos, Castilla y León ha abierto varios este año, Euskadi, que lo ha comentado Mónica brevemente, que está dando y demás, o sea, Galicia prácticamente está con un, vamos, tiene unos tipos de continuidad de cuidados, pero tiene ya uno para cada área sanitaria, o sea, prácticamente toda la península tiene sus etapas y aquí en las islas todo tenéis Tenerife y también en las Palmas. Bueno, nosotros, pues lógicamente, planteamos que el TAC es un modelo más efectivo para desarrollar un tratamiento integral de rehabilitación y de apoyo comunitario a los enfermos mentales no graves, siempre coordinado con el apoyo domiciliario prestado por los servicios sociales. O sea, la conexión con los servicios sociales es imprescindible, pero no puede ser servicios sociales que se encarguen de suministrar tratamiento, porque no puede hacerlo. Los servicios sociales no se puede dar ese tratamiento que se necesita y que es lo que marca la diferencia entre los TACs rentables y los no rentables muchas veces, ¿no? Porque aquí hay que medir muchas cuestiones como la cuestión de ingresos secundarios agudos y demás. Y bueno, yo creo que ahí sin la presencia, por decirlo claramente, digamos, del sector más sanitario, del sector médico y sector de enfermería, eso no es posible. Bueno, nuestro TAC, pues a veces tiene 80.000 habitantes, son 155.000 habitantes. Bueno, las entidades nosológicas que tratamos básicamente es esto. Podemos coger también trastornos bipolares, trastornos psicoconvulsivo grave y demás. Y a la hora de cuantificar la gravedad, pues lógicamente tendemos a coger los pacientes que estén más en riesgo de vinculación de los servicios. La única vía de entrada al TAC es a través del centro de salud mental, o sea, el centro de salud mental tiene que haber hecho un intento previo para el trabajo con el paciente y si se tuvo insuficiente, entonces cuando se les lleva al TAC. Y el TAC se encarga de seguir al paciente por todo el resto de dispositivos del área. Esa es un poco la diapositiva clave. Como veis, tiene una relación, digamos así, bilateral con todos los dispositivos del área, los dispositivos rehabilitadores, con los pisos protegidos, con todas las situaciones, con la atención primaria, con los servicios sociales, o sea, el TAC sigue al paciente por todo el periplo de dispositivos que necesita. Nunca, hasta que se le dé el alta, nunca lo abandona. En nuestro caso, tenemos, os voy a comentar un poco para 160.000 habitantes, tenemos una unidad de alumnos que compartimos con Luarca, que son otros 50.000 habitantes, o sea, para 210.000 habitantes tenemos 16 camas. Luego tenemos para 150.000 habitantes una comunidad terapéutica de 16 camas y un hospital de día que tiene 50 plazas. Y son los recursos que tenemos. La unidad de hospitalización breve, el nivel de ocupación, si el son la habilidad sería todo el entorno un 30-40%, porque está habitualmente ocupada por pacientes que llegan de otra área, y el nivel de ocupación de la comunidad terapéutica que tenemos, que sería el equivalente a media estancia, pues en estos momentos es del 45%. O sea que con lo que estamos viendo es que lógicamente en el momento que apoyas el seguimiento comunitario, que se trabaja mucho en el medio comunitario, la necesidad de dispositivos de 24 horas y de ingresos psiquiátricos disminuye muchísimo. De hecho, si uno de los siguientes pasos que intentaremos dar es cambiar, por ejemplo, también cambiar alguna cama de comunidad terapéutica de larga estancia para reforzar precisamente el campo. Estos son los miembros del equipo, hay 4 números, 2 auxiliares de psiquiatría, un ASEP y también tenemos 2 trabajadores sociales. Tenemos una nueva incorporación, bueno, tenemos 3 coches específicos del servicio y todos los miembros del TAC tienen su teléfono móvil.
El horario de atención es lo que no hemos conseguido extender, porque en realidad, si nos damos con los gráficos de rendimiento que tenemos, pues ya sería no funcionar 24 horas, sino funcionar 10 horas al día como mucho, y el resto podría ser los servicios de urgencia del hospital, y con los psiquiatras de guardia por la noche, pero no hemos conseguido todavía por ofrecer ciertas resistencias de los sindicatos a seguir el horario. Pero sería lo indicado, no las 24 horas que nos parecería excesivo para nosotros. Y por ahora, cada paciente que entra, pues se le asigna un tutor, se le asigna un segundo responsable participante del tutor, o sea, se recorren 2 personas y son las que hacen las visitas de domicilio. Todas las visitas de domicilio se hacen siempre por 2 personas. Siempre, nunca va una persona sola a un profesional solo de domicilio. Todos los miembros del equipo, salvo los 2 psiquiatras, realizan funciones de tutoría. Y máximo de 15 pacientes por cada uno. Es un poco la base de la base que todas estamos trabajando. Bueno, estos son un poco algunos datos que todavía no bien actualizados, pero bueno. Así que es significativo, pues la edad media de los pacientes está en torno a unos 45 años, la edad media de los cuidadores es alta, en torno a unos 64 años, y este es un grupo, digamos, de máximo interés de los hospitales. No son los pacientes que viven solos. Estos necesitan un apoyo especial y tienen un sistema de seguimiento especialmente intensivo para los pacientes que viven solos, porque bueno, de la posibilidad de descompensaciones o de fallecimientos por mal cuidado, mala higiene y demás, es más frecuente. Entonces, bueno, visto que los primeros éxitos fueron todas personas que vivían solas, pues tuvimos que establecer un protocolo específico para pacientes que viven solos. Estos son los éxitos que hemos tenido hasta hoy. Bueno, como habéis sabido, 6 suicidios en 14 años. Este es un poco el tema. Hemos dado 30 altas, con lo cual tampoco es un sistema cerrado. O sea que se van las altas vuelven a hacer todas las enfermedades. Se trabaja con el terapeuta derivante y vuelve otra vez al centro de salud mental. Por visión del usuario, de los 160 pacientes que nos han derivado, solo ha habido 5 que han pedido la alta, con lo cual la tasa de retención es bastante buena. Y hemos tenido 16 en estos años, 16 ingresos urgentes por como digamos, es un indicador negativo, pero bueno, 16 ingresos en 14 años, y teniendo en cuenta que estos 16 los años a 3 pacientes. Corresponden exclusivamente a 3 pacientes, pero bueno, es una de las cuestiones que más hemos conseguido reducir, ¿no? Cuando ingresan los pacientes solamente lo hacen pues, con los tutores que les corresponde, ingresan voluntariamente y los ingresos suelen ser reales. Pero de vez en cuando pues, tenemos algún caso, sobre todo un consumo de tóxicos que desarrolla mucho el trabajo del niño. Bueno, esto fue el estudio de los 5 primeros años que hicimos de reducción de días de hospitalización de 1.000 pacientes. Los 5 años previos a 5 años de seguimiento mental pasamos de 2.628 días a 711. El número de hospitalizaciones cayó de 160 a 39 y bueno, incluso las urgencias somáticas disminuyeron prácticamente a la mitad, ¿no? Pero bueno, lógicamente estos datos no se mantienen en el tiempo, porque bueno, se compara eso con pacientes recién ingresados, que es cuando se nota la diferencia, que no hay una estabilización y la gran parte de pacientes no han vuelto a unos 50 y pico, 60 pacientes no han vuelto a pisar el hospital que están en el ETAD. Bueno, la parte de las partes más positivas del objetivo comunitario, pues lo primero que ha individualización de la atención, luego que evitamos muchas veces los protocolos en los que se pierden iniciativas y tiempos y generan muchas veces discrepancias entre profesionales, que son equipos muy flexibles, o sea que lo fundamental es tener disponibilidad para poder intervenir con el cable en el momento que lo necesite y sin indicación ninguna. Luego veremos los estándares de calidad, cómo se responde la urgencia, y que se trabaja en equipo, porque pensamos que la gestión de casos se trabaja de una manera tiende a fragmentar y a actualizar un poco los equipos.
ese trabajo en equipo, pero es la cantidad de reuniones que se hacen a la semana y bueno, yo les pongo lógicamente multidisciplinar de la experiencia. Bueno, pues estos son un poco los requisitos que hacen falta mínimos para poner en marcha Metac y lo primero que se necesita es un sistema sanitario fuerte y organizado, ¿no? Eso es lo primero. Creo que sin un sistema donde la atención primaria y los servicios sociales tengan una buena conexión con la red de salud mental va a ser muy difícil sostener un equipo de este tipo. Bueno, hay ahora una corriente, por ejemplo, en Inglaterra, que ha intentado cerrar algunos, bueno, han cerrado, Inglaterra lleva a tener cerca de 300 hectáreas y en los últimos años el gobierno Cameron ha cerrado casi la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco son las reflexiones que mandan los compañeros ingleses de qué les parece que han podido fallar. Pues como veis, lo primero es no monitorizar los resultados, es decir, no evaluar, no medir, pero se han pillado, pues, como si dijéramos, totalmente, vamos, imprevisto, pidiendo los datos y de gran parte de los datos no tenían. Luego la fidelidad al modelo, que un poco son las normas de funcionamiento que he ido comentando, pues también para detectar un poco lo que daba la gana. Luego hay muchísimos equipos sin psiquiatría, muchísimos equipos sin atención los fines de semana y sin coordinación con las unidades de urgencia y con una gran escasez de intervenciones psicosociales. Entonces, esto ha sido un motivo de que los que nos han costado una serie de criterios estándar pues han sido cerrados. O sea que está sobrevivido los que funcionaban bien los trabajadores. En este momento yo creo que hay en torno a unos 100 de taxis funcionando en el Reino Unido, que es esto. Y también una de las cuestiones por las que los taxis lucen menos en Inglaterra es porque tenemos unos centros de salud mental comunitaria verdaderamente dotados. O sea que tienen una de recursos humanos muy alta y la presencia, digamos, de los taxis en muchos casos, pues bueno, era una cuestión casi que se vivió un poco como de lujo. Y eso es lo que pasa en España, como sabéis, pues los que tengamos exceso de recursos en prácticamente ningún lugar. Bueno, en Europa pues el tema está pues, que hay dos países que son Bélgica y Holanda que han empezado a desarrollar fortísimamente digamos, la transformación de todos los seguimientos de los pacientes graves hacia ETAC. O sea, todos los pacientes graves en Bélgica y Holanda por ley están incluidos en ETAC. Ellos tienen lo que se llama el modelo FAC, que es el tratamiento comunitario flexible. Es decir, los meten todos en equipos de TAC y después los clasifican en tres niveles según la gravedad. Nivel más alto de gravedad, más intensidad de seguimiento, nivel más bajo, pues mantiene un seguimiento estándar, pero siempre dependiendo de TAC, siempre dependiendo de un equipo autónomo y es un poco lo que se está haciendo en Holanda, en Bélgica y holandeses y belgas están formando a todos los países nórdicos. Por lo cual, en breve, este junio tenemos el tercer congreso europeo de tratamiento comunitario en Noruega. Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, lo mismo, están siguiendo el modelo de los belgas, o sea, de pasar a todos los pacientes a seguimientos domiciliares, seguimientos lo más intensivos posible a través de TAC. Luego hay países como Francia que no ha hecho ningún tipo de cambio. Alemania empieza a tener cambios y ha publicado recientemente los estudios bastante importantes que había con buenísimos resultados con el tema del ETAC, pero bueno, de momento los cambios son menores. Digamos que en este momento son los Países Bajos y los países nórdicos los que más están peleando por vamos, los que más están difundiendo y yo creo que bastante bien y considero por la parte nuestra, por la parte de España y esperemos que en breve Portugal se incorpore también al núcleo. Polonia es una excepción. Polonia que ha decidido saltarse lo que en España fue todo un proceso de reforma de apertura de estructuras intermedias para el cierre de todos los hospitales psiquiátricos que tienen muchísimos con una cuantiosa población psiquiátrica y la idea es que en 2000, estamos en 2015, creo que en un par de años más tendrían que tener funcionando 400 hectáreas. Llevan 10 años sin dejar de abrir continuamente equipos para suplir los más grandes hospitales psiquiátricos, como comentaban los compañeros del País Vasco, y a la vez abriendo equipos
tratar un sentido comunitario en un país que apostó también formado por holandeses y por becas, apostó de una manera rotunda por tratarse de nosotros nos llevó 20 años, ¿no? Es decir, que apostaron directamente, que todo el fallo que hubo en España, que bueno, se dotó razonablemente los centros documentales, algunos hospitales de día, pero el seguimiento domiciliario, el seguimiento más intensivo y cercano del entorno vulnerable quedó, sobre todo en los últimos años de los años siguientes de la reforma, quedó en pañal. Y empezamos con todos los problemas de la movilidad giratoria y todo este tipo de cuestiones que por lo menos yo creo que está en la base por lo menos de que pusiera en marcha el ECAN del inglés. Bueno, esta es la Asociación Europea que unifica un poco todo este tipo de cosas. La Asociación Europea de Assertive Outreach, la Fundación Europea, es una fundación que preside el profesor Niels Mulder y es la que se encarga de coordinar todo este tipo de iniciativas que tienen la sede en Rotterdam y entonces el primer congreso fue en Rotterdam, el segundo lo hicimos en Avilés hace 2 años y este año será 2015 en Oslo, el siguiente día Berlín, con lo cual incorporamos también a Alemania. Bueno, ya para terminar, os voy a dar un pequeño datos de un estudio que estamos finalizando con la idea de hacer unos estándares de funcionamiento para el tratamiento efectivo comunitario en España. Es lo mismo que los americanos tienen unos estándares a los cuales tienen que ceñirse a la hora de diseñar y de poner en marcha un metal. Nosotros hemos funcionado un tiempo con esos estándares y hemos visto que bueno, en el caso de España, algunos de ellos no tienen sentido, ¿no? Entonces, bueno, llevamos 4 años midiendo la actividad del ETAC, desde el año 2010, y bueno, los resultados están a punto de publicarse y saldrán ya pues, con todos los estándares a nivel de estructura del equipo, de condiciones que tienen que recurrir, que tienen que reunir de algunos procesos y indicadores tanto positivos como negativos, o sea, también indicadores de resultados, ¿no? Es un poco la idea que tenemos. Bueno, esto se hizo con una compañía que trabaja en Bolivia, que es la que lleva todo el tratamiento estadístico y luego colabora todo el equipo lógicamente, todos los que han intervenido con pacientes en el ETAC iban monitorizando su actividad durante los últimos 4 años, pero os voy a presentar un fragmento que es un estudio de 3 meses del año 2014. Bueno, este es un recuerdo, como decía Paco previamente, a que fue mi jefe y que fue, bueno, digamos, el fundador del ETAC en febrero de este año. Bueno, pues esto es un poco la hipótesis, pues es lógicamente demostrar que el modelo de bienestar de vulnerabilidad presenta calidad en las áreas de organización interna, actividad asistencial, coordinación externa, accesibilidad y atención. Bueno, son los objetivos generales, es una investigación descriptiva, no experimental, transversal, y bueno, la relación de estudios son el equipo y los usuarios, y las variables son las que hemos comentado: la calidad de la atención, la accesibilidad, la organización interna y actividad asistencial. Bueno, como instrumentos se usaron los historiales clínicos, los registros que iban haciendo todos los profesionales a diario y una escala diseñada de efecto para medir cuestiones de satisfacción. Bueno, como reuniones de coordinación interna, los estándares que hemos asumido es de que tiene que haber al menos 3 reuniones de coordinación interna a la semana. Entonces, lo más frecuente en el ETAC se cumplen, o sea, se cumplen de sobra estas reuniones de coordinación interna. Y simplemente me parece que una semana de esos 3 meses que no se cumplió, pero bueno, el estándar digamos, que no es fácil, digamos, en un día a día mantener el espacio que es a primera hora de la mañana, que es cuando suelen hacer la reunión de coordinación interna. Luego los miércoles tenemos lo que se llama la reunión de revisión de pacientes. Es una revisión general, donde suele acudir también y se tratan, digamos, las cuestiones más espinosas, los casos más complicados, se ven en una reunión de pacientes. Tiene que haber 4 reuniones de este tipo al mes, obviamente es un mes
1.000 euros cada mes, con lo cual se cumple ese estándar en principio durante los meses analizados. Luego, viendo los indicadores del proceso, la actividad asistencial, pues tenemos las actividades en la comunidad y actividades en el ETAC. Aquí tenemos estos 3 meses fueron, coincidió el cambio de ubicación de la sede del equipo, o sea, teníamos en una parte de la ciudad y que ahora nos han dado un edificio que está muy bien, que es un edificio de educación primaria y bueno, mucho más espacioso, hemos ganado muchísimo en la cuestión del espacio, ¿no? Pero desarticuló de alguna manera también el funcionamiento, porque bueno, hubo que hacer el cerrado de mobiliario, hacer todo lo que conlleva las mudanzas. Y con estos 3 meses pues salió que, digamos, el personal de enfermería tiene que pasar el 80% de su tiempo fuera de haciendo trabajo comunitario. Y en esos 3 meses la media, con los salidos la media, parece que está en un 66%, ¿no? Con lo cual quedó bastante por debajo digamos, las prevenciones comunitarias, que eran un poco más por debajo de lo que mandan los estándares que hemos asumido. Entonces, lógicamente, las intervenciones en el ETAC aumentan, porque las actividades en el ETAC no deben superar nunca el 20% del trabajo de los miembros del equipo. O sea, que se trata de que prácticamente toda la actividad del equipo se desarrolle, algo imprescindible, lo burocrático, fuera del centro de trabajo. Bueno, nosotros los indicadores que miramos son los contactos con los pacientes en la fase inicial y en la fase de seguimiento. Lógicamente, tienen que ser mucho más frecuentes en la fase inicial que en la fase de seguimiento. La fase inicial, definimos como fase inicial el primer año en el que se capta al paciente. Eso es un poco lo que tenemos estandarizado. Y también está el trimestre que medimos, porque estamos usando un poco para que son un poco de cata para ver cómo van las cosas, pues tampoco se funciona, ni siquiera tampoco la fase de seguimiento. O sea, un trimestre el tema de contactos telefónicos sí que se cumple, porque cuando también hay una serie de números de llamadas o de contactos telefónicos que deben cubrirse con los usuarios, que no hay tanta facilidad, que no tenemos tanta accesibilidad a ellos por diversos motivos, ¿no? O sea, también está cuantificado. Y luego, a nivel de coordinación externa, que es una cuestión bastante importante, pues tenemos las reuniones formales en la comunidad, que son las que se establecen de manera periódica, tanto con servicios sociales como con atención primaria o con otro dispositivo, por ejemplo, con la gente que los profesionales que supervisan los pisos protegidos y demás, hay reuniones puestas de manera rutinaria, ¿no? Pues se cumplía esos niveles de estándar de manera sobrada, ¿no? Incluso las reuniones no formales en la comunidad, las que surgen de manera fortuita, también con un lugar importante, porque bueno, se habían hecho 11 en esos 3 meses. La accesibilidad es un marcador muy importante. Desde que se dio un paciente de TAC, hasta que se asumido por el TAC, el máximo de tiempo que lleva a pasar son 7 días, pero la media está en 1,5. O sea que digamos que la admisión es prácticamente automática. O sea, no tardamos el tiempo que se tarda en abrir la historia y darle cita. Estamos en torno a 1,16 días. No sabe pero bueno, ha habido un caso, con el caso más extremo de una semana. Para la atención de cualquier urgencia que surja, hay que tener una línea abierta y directa de contacto con el usuario al menos 5 horas al día. O sea, el teléfono tiene que estar disponible para todos los usuarios, o sea, vamos, todos los teléfonos de casa al menos 5 horas al día. Entonces, el tipo de atención que vamos a ir está marcado y es con volumen también. Luego, la capacidad de contención, por ejemplo, con los pacientes ingresados, se trata de no superar el 15% de la población atendida, que es el estándar que nos hemos marcado en estos meses, pues ingresó un 9% de nuestra población, por lo cual quedamos por debajo del mínimo. Bueno, este es un estudio ya de calidad de vida, de calidad de la atención, antes
antes del ETAC y después del ETAC, ¿no? Es una escala elaborada expresamente para este estudio, y como veis, pues en general los niveles de calidad de vida en general tienden muy mala, pues pasan de un 21% a un 6% después de estar a cargo del ETAC. Normal, pues se mantiene muy similar, muy buena, pasa de un 6% y antes a un 20% de pacientes, con lo cual creo que la valoración que hacen los propios usuarios es bastante positiva. El índice de satisfacción también está medido con una escala hecha al respecto, como veis, muy satisfecho y bastante satisfecho, ocupa casi todos la mayor parte de las respuestas. Bueno, pues esto es un poco, en breve tendremos, bueno, yo creo que no tardará mucho, en una semana o dos estará ya publicado todo el estudio con los estándares y demás para que esté a disposición de quien quiera. Pensamos que tendrá bastante tema, porque bueno, está escrito hasta cómo tiene que ser la sala de reuniones, cómo tiene que ser la forma de los despachos, qué número de puestos tiene que tener en ETAC, no debe superar nunca más tiene que estar entre 10 o 12 miembros. No puede, si se esté de 12 miembros, habría que pensar en cualquier otro tipo, no debe tener nunca menos de 3 personas. Todo eso queda escrito y se va, aunque hemos hecho una adaptación de los estándares que circulan por ahí a la situación nuestra, o sea, de sistema sanitario público, de un sistema de coordinación de urgencia y con atención primaria, en Estados Unidos no existe, entonces, lógicamente, hemos corregido algunas cuestiones, pues eso que estábamos queriendo meter aquí en un zapato que no era nuestro, ¿no? Entonces, bueno, que en su momento se les enviará a los compañeros de Estados Unidos que se encargan de homologar todo este tipo de trabajo y, bueno, para que lo incluyan también en su base de datos, porque ellos se lo van a tener en cuenta los que tienen un departamento específico de revisión y monitorización de la fidelidad del modelo que nosotros transcribimos actualmente al modelo norteamericano a nivel teórico. Y esto es lo que os puedo comentar. Yo insistir en que nos parece una inversión rentabilísima, nos parece, como comentaba antes, que decía nuestro compañero de Montero, que es la mejor manera, la mejor forma que hemos visto de poder ayudar a los pacientes más graves. Yo, desde luego, de lejos no he encontrado ninguna otra vía y no sabría hoy volver a intervenir con un paciente psicótico en el despacho, porque directamente no, de vez en cuando hubiera alguno de más, pero me parece una cuestión que sería medicamentoso y poco más, ¿no? O sea que yo creo que hay posibilidades, lo que tiene la comunidad dan, digamos, una modalidad de relación que no tiene nada que ver con la que se mantiene con la mesa por el medio, como el paciente psicótico, me refiero siempre, no como otro tipo de pacientes donde el setting es fundamental. Y también, lógicamente, con el paciente psicótico hay que mantener las distancias que habitualmente se mantienen en la relación terapéutica y como se ha conocido siempre. Pero pienso que la mesa nos estorba más que nos ayuda a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Bueno, nada, pero estoy a disposición para las preguntas que deseéis. Aparte del consejo que nos ha dado, que vayamos a Polonia a trabajar, si tenemos necesidad de empleo, probablemente que comunitarios y activos en Polonia, digamos, ya hacemos una salida profesional, aquí en el pasado. Esto de las naciones ricas, digamos, del norte, un PIB potente, de la nación del sur, esta condición, ¿cómo la vamos a resolver? Pues, no sé, yo creo que no tiene tanto que ver con el PIB como con la cultura social que tiene, ¿no? O sea que la Letonia que
escuchan que en España el 85% de los pacientes viven con la familia, pues echan la mano a la cabeza, les parece increíble. O sea, lo primero que hacen, vamos, porque tengo escuchado, lo primero que hacen en Alemania es hospital psiquiátrico y el miembro se desarraiga totalmente, bueno, prácticamente, vamos, son hospitales psiquiátricos que están bastante bien dotados y demás, ¿no? Es una cultura totalmente distinta. O sea, que sin embargo el tratamiento familiar que tienen tanto los pacientes en España como en Italia y demás, vamos, es un factor que juega muy a nuestro favor y nos permite usar mucho mejor este tipo de herramientas. O sea que, pero bueno, creo que hay actitud, tiene que, vamos, eso es muy difícil, porque yo creo que hay factores que se nos escapan a la hora de jugar. Pero un tema de corrección a nivel europea, ¿no? Un poco sí, internacional, ¿no? Yo creo que es muy interesante para contrarrestar un poquito los movimientos de los gobiernos nacionales, ¿no? Sí. Que siempre como lo vi para decir... Eso es, yo creo que el movimiento asociativo sigue siendo importante y como nos tenemos encima, nosotros hemos tenido la experiencia ahora y bueno, tampoco se nos veía somos vulnerables, por eso aquí nadie es imprescindible, pero bueno, sí que yo creo que hay que crear por las cosas y crear por las cosas que las que uno cree. Entonces yo creo que la fortaleza nuestra ha sido precisamente de todo el equipo, de todos los dos equipos, mejor dicho, los líderes de Avilés, han logrado, primero, están muy convencidos de que su trabajo sirve y de que no van a estar trabajando bien de ninguna otra manera porque se han perdido de todo. O sea, se han perdido de responsables de todos los programas habidos y por haber en el nuevo centro que se va a abrir, ¿no? O sea, que a ese nivel, con aumentos de sueldo y demás, y la gente pues, ha renunciado porque tiene una conciencia clara de que esto es lo mejor de lo que pueden buscar, ¿no? Entonces, bueno, aquí en los equipos pasa igual. O sea, yo no he tenido que decir a nadie un puesto interino que firme, digamos, bueno, la recogida de firmas que hicimos y demás. O sea, firmaron todos, pero bueno, de una forma automática. O sea, que es una cuestión que, bueno, yo creo que también dice mucho, ¿no? De cómo está la gente, la percepción que tiene de lo eficaz de su trabajo y de la estabilidad de trabajar de determinada forma. Es importante, porque también lo que tiene que transmitir al paciente. Pero sí, una sorpresa. ¿Una pregunta? Le quería preguntarle, por favor, los criterios para derivar a los pacientes a esta, porque entendí en su práctica que la unidad de salud mental es usted también, y tienen los pacientes así, pero ¿son todos los pacientes con trastornos mentales graves o solo un perfil determinado? No, son los más graves. Diagnóstico de psicosis casi siempre, tenemos un 97% de diagnósticos es esquizofrenia y luego en aquellos casos en los que se interprete que el centro de salud mental por sus recursos, es decir, por su trabajadora social, por su personal de enfermería y demás, no es capaz de conseguir una estabilidad del paciente. Eso es lo que plantea la derivación. Entonces nos llaman, se comenta el caso y bueno, se da un plazo de tiempo para ver si se puede lograr un enganche con el paciente o si no, pero bueno, esa transición se hace muy rápida, pero siempre tiene que haber habido un intento previo del centro por establecer contacto con el paciente. El centro no deja de ser el centro de salud mental, no deja de ser la referencia central. Y una vez se le da el alta, vuelve al centro. Eso es. Hemos tenido de 30 altas, creo que son 32, 33, y creo que hemos tenido 2 o 3 vueltas otra vez a letal. Una vez que se da el alta, se empieza a haber problemas otra vez, pero la gran mayoría siguen perfectamente con un seguimiento estándar dentro de la. O sea que ese nivel, vamos, no era una de las críticas que se le ponían al modelo de este inglés, que era un fondo de saco sin salida, ¿no? O sea, que era lo que pasaba en Inglaterra muchas veces también, o sea, se encontraba con que no podían coger pacientes porque no daban altas, porque eran pacientes tan graves que no, por lo cual los equipos se lo avanzaban rápidamente. Esta situación no la tenemos. O sea que hay muchas derivaciones que yo, bueno, sería partidario incluso de aumentar un poco más el perfil, abrir un poco más el perfil a pacientes no tan graves exclusivamente.
sino algunos que, bueno, que son estos crónicamente desestabilizados y demás, que siguen en unos centros, pero bueno, haciendo 4 o 5 ingresos al año y demás, y lo que también se podría beneficiar es un poco lo que están haciendo los holandeses y los verdes. Me parece que es lo más sensato. Un comentario al hilo de lo que decía Paco, ¿no? De los sistemas nórdicos y los nuestros, los pueblos mediterráneos y el francés, alemán, que a lo mejor tiene alguna relación también con la concepción del sistema de salud, del sistema de salud, mucho más basado en impuestos, en modelo anglosajones, igual que el nuestro, y por lo tanto más obligados a una seguridad, etcétera, etcétera, mientras que el alemán o el francés, más basado en la seguridad social típica, tienen otro enfoque, ¿no? Entonces, solamente es un comentario. Siguiendo con ello, yo creo que no hay ninguna duda, por lo menos los que nos dedicamos y creemos en estas cosas, no hay ninguna duda que el proceso de transformación agraria como forma de enfocar la atención a estos pacientes o resultar como la manera de hacerlo, como ejecutarlo, yo creo que son esenciales y que queramos o no, por ahí vamos a tener que ir obligatoriamente no muchos años. Pero eso requiere recursos, ¿vale? Yo dudo mucho que nos dan recursos. Entonces, a lo mejor tenemos que enfocar también la mirada hacia otro proceso que se ha comentado antes, de depresión, ansiedad, la atención primaria, y tenemos que empezar a educarnos a nosotros, a nuestros colegas, a los gerentes, de que a lo mejor hay que poner un fin. O sea, no tiene sentido que los equipos de salud mental, que los centros de salud mental estén desbordados por, no digo que no haya que tratar esas patologías. Me refiero al lugar y al por quién. No tiene sentido que estén desbordados por esos problemas, trastornos adaptativos, trastorno mental leve, etc. El proceso de depresión. Entonces, a lo mejor tenemos también que empezar a defender que igual que es importante el proceso de trastorno mental grave o el social, también es importante que alguien nos escuche en que se pongan en esos tiempos. Y esos recursos, reciclarlos y reutilizarlos para eso. Si no hacemos eso, es posible que nos quedemos en un nivel de queja, pero que nadie nos resuelva el problema. No, para un aspecto, te voy a poner un artículo que dice exactamente lo que tú estás... Entonces, yo soy de la opinión de que nadie me va a resolver la vida y que los problemas los tenemos que resolver nosotros, ¿no? Entonces, ir por ahí... El artículo de la primera presentación. Además, son dos artículos súper interesantes y que eran en la diana de trabajados sobre el... Y por el enfoque eso yo que decimos de la alta resolución no es una sino eficiencia en la relación con primarios, eficiencia en el manejo de los casos ansiosos. Totalmente de acuerdo. Este artículo es una solución a la simplificación de la psiquiatría comunitaria. Es un artículo que escribe Peter Kiefer, que es el editor del Instituto Neuropsychiatry, y lo que acaba recomendando es que da por finiquitado el modelo de salud mental inglés, colapsado total, o sea, sin ningún tipo de novedades en muchos años, con profesionales gastados y demás, y recomienda invertir toda la formación de reciclar a todo el personal de salud mental en tres tipos de dispositivos. O sea, no que digamos que desaparezca nuestra profesión mental y se creen dispositivos específicos, sino que esa gente reciba formación en tratamiento psicocomunitario, en equipos de intervención precoz en psicosis y en equipos de resolución de crisis. En equipos, digamos, como crisis. Y lo pone como la única solución que puede salvar el modelo de salud mental comunitario. Yo lo comparto plenamente con los lógicos y yo creo que también lo debemos incorporar eso a nuestro lenguaje, porque cuando hablamos con los que tienen los dineros, con los gerentes o con los políticos,
Les tenemos que dar el problema, pero les tenemos que dar la solución. Entonces, si nosotros aportamos la solución, puede que sea más fácil convencerles de que vayan en esa misma dirección que desde nuestro punto de vista. De todas maneras, llegar de ahí, aparte, no, totalmente de acuerdo con lo que dice, pero después, esto del tratamiento activo comunitario, que es un poco lo que comentaba la presencia de Mario Montejo, de demás, para una persona que tiene una experiencia clínica muy tratada, es que el tema es que hacíamos esto, hemos descubierto el domicilio. Claro. Hemos descubierto el poder del domicilio. O sea, que era algo que el otro día presentaron, estuve en Madrid, presentaron un equipo de hospitalización domiciliaria que lleva el área de rehabilitación antiviria, que lleva la Morena, además, y ahora yo diría la Morena, que es una historia todavía, a asustarse de lo que era un domicilio y de las cantidades de cosas que se podían hacer en un domicilio. Prefiero que no era una mística que se estaba sorprendiendo, ¿no? Pero una persona con una experiencia clínica, o sea, de 30 años, que hacía su primera visita domiciliaria y estaba absolutamente sorprendida con la capacidad de cambiar cosas que tiene el global. Esto ya tiene un valor, independientemente de quién rebeca y quién no. Está claro que el domicilio tiene una fuerza de intervención de la que carecemos en otros ámbitos. Y desde luego podemos, vamos, y fue la base de éxito de este imperio, lógicamente, que mostraron eso, precisamente en el domicilio, los aprendizajes eran más sólidos y duraban más tiempo que lo que los mismos pacientes aprendían que los que es la base del modelo activo. Entonces, ese es el tema. Tenemos que trabajar en esa dirección. Y es que además es donde están los problemas de los pacientes. Ahora ya surgen en el acceso al puesto de trabajo, en el acceso al lugar de ocio, en la relación con su familia. O sea, los problemas no están en que salgan a un hospital psiquiátrico ni que vayan a un centro de rehabilitación psicosocial ni de que se metan en peleas. Todos los pacientes psicóticos más o menos, con los de Vox y demás, están súper tranquilos. Nosotros no tenemos ingresos en la unidad de los pacientes, para ver una esquizofrenia ingresada, vamos, igual te pasas un mes y no ves un paciente con diagnóstico de esquizofrenia ingresado. Tenemos trastornos de personalidad y patología psicótica y mediación política y demás. O sea que digamos que esa parte está bien, pero nos falta la parte de lo que comentaba el padre, el paso que tiene que ver con los derechos de los pacientes, sobre todo con lo laboral. Por la situación de la realización laboral de España es legal. O sea, que es un poco la de la diferencia que marca, por ejemplo, la historia de donde lo único que ellos hablan es de servicios, de cooperativas sociales y de empresas públicas y demás, y después de nuestra vida, pues con otras